Vamos a iniciar, mis hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Tenemos la doble cámara de nuevo. Estaba bromeando con Michael la semana pasada, que uno es para la transmisión que se hace en inglés, el otro en español, que me dijo que hay dos cámaras. Entonces le pregunté si con una cámara me puede cambiar un poquito los rasgos faciales para que me viera como hispano. Para la cámara que está grabando en español, la otra que es en inglés, entonces mi semblante regular. Digo que sí, puede hacerlo. Existe la tecnología para eso. Por eso no se puede creer todo lo que uno ve, ¿verdad? En internet, porque quién sabe qué es artificial y qué es verdad. ¿Sabe qué es verdad, mis hermanos? Tu palabra es verdad, dice la palabra de Dios. Amén. Así que no tenemos por qué preocuparnos cuando estamos escuchando la palabra de Dios, porque si es de Dios, tiene que ser buena y tiene que ser verdadera. Juan capítulo 3, vamos a iniciar allá una porción conocida de la palabra de Dios, versículos 1 hasta versículo 7 es lo que vamos a iniciar leyendo. Por supuesto, hay muchas partes que vamos a estar viendo, pero este es buen punto de inicio. Juan capítulo 3, versos 1 al 7. Pónganse de pie cuando ya lo tienen y si leeremos la palabra de Dios antes de orar. Juan 3, del 1 al 7, dicen así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Oremos. Padre Celestial, bendiga la exposición de tu palabra. Padre, sabes lo que hay en mi corazón, todos los pensamientos que tengo pensado decir y los pasajes que tengo pensado leer. Señor, haz que esta predicación sea para magnificar tu santo nombre y también edificar y fortalecer y corroborar la fe de cada persona que está aquí presente. Señor, si hubiera alguien que no te conoce como Señor y Salvador, que aún está perdido y muerto en pecados y delitos, haz que hoy día sea el día de salvación para ese individuo. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Yo creo que los que conocemos un poco de la Biblia, cada vez que leemos la palabra fariseo, como que nuestra mente comienza a buchear. Porque los fariseos por lo general eran gente que eran hipócritas y Jesucristo solía condenar su hipocresía. Pero noten que en el tiempo contemporáneo de Jesús no pensaron así de los fariseos. Ellos vieron a los fariseos como gente piadosa, líderes en la sinagoga, maestros de la palabra de Dios, conocedores de la palabra de Dios. Jesucristo es el que vino para exponer su hipocresía, pero la vista humana no, hombre, eran santos. Así que es sorprendente cuando este fariseo llamado Nicodemo viene a Jesús con preguntas a las cuales él quiere respuestas, ¿verdad? Jesucristo había comenzado a enseñar y a predicar públicamente. Nicodemo había escuchado de él. Sus camaradas habían escuchado de él, habían escuchado de los milagros que él hacía, y todos llegaron a la conclusión que nadie puede hacer las señales que él hacía si no fuera Dios con él. Verso 2. Bueno, un buen comienzo. Reconocieron que Jesús era único. Jesús no era uno de 10 que andaban haciendo los milagros y diciendo las cosas que él decía. Reconocieron que Dios estaba con él, lo cual concuerda con lo que significa Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros.
Cuando Jesucristo vino a este mundo, literalmente Dios estaba con nosotros, Emmanuel. En versículo 3, Jesús es el que inicia el diálogo del reino de Dios, diciendo que para ver el reino de Dios hay que nacer otra vez. Ahora bien, nuestras mentes ya tienen conocimiento de lo que es el nuevo nacimiento, me imagino, la mayoría. Pero la primera vez en tu vida que alguien te habló de nuevo nacimiento, seguramente tu pensamiento era semejante al de Nicodemo. ¿Nacimiento? Yo conozco un nacimiento físico. Yo sé que yo nací y tal vez yo he dado a luz, pero ¿qué es esto de nacer otra vez? Yo no conozco esa frase. Y tan confundido estaba Nicodemo que pregunta en verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, yo tengo mis 40, 50 años, ¿cómo puedo nacer otra vez? Es imposible entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer. A veces bromeamos con los chicos, bueno, yo más que todo, cuando cumplen años. Y le digo, ¿tú sabes que era así una vez que tú estabas en el vientre de tu mamá? Ya creo que 4 de mis chicos son más altos que mi esposa ahora. Son grandes. Y no cabe en su mente entrar ahí en ese vientre, pues es imposible. Pero una vez sí estaban allí. Y Nicodemo dice, ¿cómo yo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? ¿De eso estás hablando, Jesús? Porque si estás hablando de eso, no sé cómo sería posible. Jesús no está hablando de eso. En verso 5 habla de nacer de agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Para confirmar lo que él dijo en verso 6, dice lo que ha nacido la carne, carne es, y lo que ha nacido el Espíritu, Espíritu es. No se confundan. ¿Qué es el nacimiento de agua? No es el bautismo en agua. La única conexión entre nacimiento en agua y bautismo en agua es la palabra agua. Pero Jesús no está hablando del bautismo en agua, porque en verso 6 Él define lo que es el nacimiento de agua. Es nacimiento de la carne. Dice, ¿cómo? Toda mujer sabe. Cuando se rompe su fuente, ¿qué pasa? Va a nacer la criatura. Sabemos que el bebé está encapsulado ¿en qué? ¿Una burbuja de aire? ¿De oxígeno? ¿De qué? De agua. Y cuando nace la criatura, se rompe esa bolsa de agua y nace la criatura. Jesús dice, es el primer nacimiento, por lo cual entramos todos, los que estamos vivos, o hemos nacido. Pero el nacimiento de que yo estoy hablando, es un nacimiento espiritual, el nacimiento del Espíritu. Pero quiero enfocarme en lo que dice en verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Ahora, yo no quiero aburrirles con esto. A veces la gramática puede ser aburrida, pero nos hace bien contemplarla. ¿Quiénes estaban dialogando en este contexto? ¿Cuántas personas? 2. Jesús y Nicodemo, ¿verdad? En versículo 7, Jesús dice, no te maravillas. El pronombre te refiriéndose a Nicodemo. De que te dije, otra vez en Nicodemo, os es necesario nacer otra vez. El pronombre os, ¿a cuánto se refiere? A más de uno, mínimo 2, probablemente más. ¿Cómo es posible entonces que Jesús haya cometido este gran error gramatical? Hablando con un solo hombre y usando un pronombre que refería a muchos. A menos de que Jesús dio esta instrucción a alguien mucho más que Nicodemo. Miremos otra vez lo que Jesús está mandando. Es necesario nacer otra vez. Para tú ver el reino de Dios, tienes que nacer espiritualmente. ¿Consejo para Nicodemo solamente o para quienes más? Para todos.
Yo mismo estoy incluido. Usted está incluido. Toda persona que echa ojos a este versículo se confronta con este mandamiento de que es necesario nacer otra vez. Por eso es importante notar, mis hermanos, que eso no fue un camino de salvación únicamente para Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. No, os es necesario. Tanto para ti, tu familia, tu amigo, tu compañero de trabajo, quien quiera que sea, todos para ver el reino de Dios tienen que nacer de nuevo. Ahora bien, yo estoy seguro que hay muchos creyentes aquí. Han nacido del Espíritu, han escuchado del Evangelio del Señor Jesucristo, han creído de todo corazón y son salvos, 100% salvos. Pero déjenme decirles algo, un error a veces entra, no en nuestra teología, sino en nuestra vida práctica, donde pensamos que la salvación es el fin. Bueno, yo nací de nuevo, ¿qué más? Estoy bien, hasta que venga Cristo, que me muera, yo estoy bien. Pregunta, cuando usted nació físicamente, o cuando su hijo nació físicamente, ¿fue el fin de su vida o el comienzo de su vida? El mero comienzo. Ahora, tenían que haber nacido para hacer muchas otras cosas. Pero la esperanza era que después de su nacimiento hicieran muchísimas cosas más. Sería muy triste que nace la criatura y a los 10 años sigue siendo la misma criatura. Aunque tal vez sea una que otra madre que quisiera todavía tener a su hijo chiquito. Pero diríamos, hay un problema aquí. No hay crecimiento. No hay madurez. ¿Qué pasa con esta criatura? Lo mismo sucede en la vida espiritual. El comienzo no es el fin de nuestra vida. Es el fin de la vida vieja. Es el fin de las cosas pasadas. Pero es el inicio de una nueva vida en Cristo. Así que vamos a ver en esta mañana cosas necesarias para el creyente. Ya dimos la frase en versículo 7. Os es necesario nacer otra vez. Ahora, permíteme definir un par de palabras. Algo que es necesario es algo que precisa, forzosa o inevitablemente que ha de ser o suceder. Otra palabra que vamos a estar viendo es la palabra menester. Menester es falta o necesidad de algo. Y viene del mismo origen de ministerio. Entonces, cuando vemos algo necesario, algo menester para el creyente, significa que es parte de nuestro ministerio, nuestro servicio como cristianos. Y la verdad, la lista es larga. Vamos a ver si puedo terminarlo hoy, si no, vamos a dejar cosas pendientes. Mateo 23, vamos a ver cosas necesarias para los creyentes. Y de ninguna forma estoy hablando de cosas físicas. O sea, cosas que tú como creyente tienes que obtener. Tienes que obtener esto, tienes que obtener lo otro. No. Cosas que debes hacer o recibir. Primeramente, Mateo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Brevemente tocamos el punto con los varones en el desayuno, de que los fariseos estaban enfocados en lo exterior, descuidando lo interior. Estaban preocupados por presentar una fachada de espiritualidad, pero por dentro estaban podridos, muertos espiritualmente hablando. Y Jesús vino a exponer su hipocresía. Él dice, sí, ustedes diezman la menta, eneldo, el comino, o sea, cosas de agricultura. Son muy fieles en eso. Pero dejaste lo que es lo más grave, lo más pesado, tal vez podríamos decir lo más importante de la ley. ¿Cómo qué? El juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester, esto era necesario hacer. Primeramente, es necesario para el Hijo de Dios hacer misericordia, hacer juicio y hacer o tener fe. Ahora bien,
en versículo 24, hay de vosotros, 24, guías ciegos que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Esta ilustración nos habla de su ojo de águila para ver errores de otros y preocuparse por las cosas mínimas, tolerando y haciendo la vista gorda a cosas en su propia vida que estaban mal, colando el mosquito y tragando el camello. Lo que deberían haber hecho, verso 23, misericordia y juicio y fe. Ahora, este ministerio del creyente involucra hacer visible lo que es invisible. ¿Por qué lo digo? Juicio, misericordia y fe. ¿Alguien me puede brindar una taza de misericordia? ¿O juicio o fe? No. Son cosas abstractas, cosas invisibles. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer visible algo que es abstracto? Juan capítulo 7. Primeramente el juicio. Juan capítulo 7. Jesucristo da este consejo. En Juan 7, verso 24, no juzguéis según lo que parece o según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Podemos hacer juicio, debemos hacer juicio de una forma no parcial. Y antes que nada, examinándonos a nosotros primero. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, antes de tomar la cena del Señor, ¿qué debe hacer uno? Examinarse. Antes de tú preocuparte por los demás, examínate a ti mismo. ¿Sabe? Ayudaría una iglesia, ayudaría una familia, ayudaría un individuo. Examinarse primero, de una forma no parcial. Y yo sé que cuando uno se examina, tenemos la tendencia de ser más tolerante que cuando examinamos la vida de otros. Pero Jesucristo dice, es menester hacer juicio y juicio imparcial. Luego dice, hacer misericordia. ¿Cómo hacemos visible la misericordia? Perdonando unos a otros. Zacarías capítulo 7, casi el final del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 7 y versículo 9. Zacarías 7, verso 9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Cuando nosotros perdonamos a los demás, estamos haciendo evidente la misericordia de Dios en nuestras vidas. Jesús no dijo que era opcional hacer misericordia. Dijo era menester, imprescindible, hacer juicio, hacer misericordia y fe. ¿Cómo podemos definir la fe? Bueno, Hebreos 11, verso 1. Cosas que no podemos ver, cosas que nuestros oídos no tienen evidencia de que son así, creemos, confiamos, como promesas de la palabra de Dios. Cuando nosotros confiamos en cosas que no hemos visto, pero la Biblia promete que así son, estamos mostrando la fe. Ahora bien, si todo lo que es, o todo el que es un hijo de Dios, puso fe en Cristo para la salvación de su alma, o sea, estoy confiando en Él como Salvador, que un día me va a llevar a su gloria. Eso no es el fin de la fe en la vida creyente. Es el mero inicio, mis hermanos. Toda la Biblia habla de que el justo, ¿cómo vivirá? Por la fe vivirá. No solamente para la salvación, su andar diario con el Señor. Cuando el Señor nos instruye en su palabra, cuando ejercitamos fe en eso, decimos, bueno, mi razonamiento humano es diferente. Es contrario a la palabra, pero yo voy a confiar en lo que Dios ha dicho y voy a aplicar esa sabiduría a mi hogar, a mi vida personal, a mi trabajo, confiando en la palabra de Dios. Así que es necesario hacer misericordia, juicio y fe. Lucas 18. Cosas necesarias para los hijos de Dios. Lucas 18, versículo 1.
y propúseles también una parábola sobre qué es opcional. ¿Es una sugerencia? Es necesario. Es una necesidad. De decir que de orar siempre y no desmayar. A continuación está la parábola que ustedes conocen, de la viuda persistente, que le pedía una y otra vez a este juez que le hiciera justicia. Y no porque era buen juez, simplemente porque la mujer lo cansaba, que dice, está bien, te voy a hacer justicia. Y el punto es que Jesús destaca, si Dios, que no es injusto, Dios que es muy justo, Él va a escuchar a sus hijos. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cuál es la exhortación para sus seguidores? Orar siempre. Este mandamiento se encuentra también, Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En Hechos 12, verso 5, la iglesia primitiva estaba bajo persecución. Habían encarcelado a Pedro y quién sabe si va a salir vivo. ¿Sabe qué hace la iglesia? Sin cesar oraban por él. Dios, no sé cómo lo vaya a hacer porque hay mucha guardia, está el rey, hay mucho armamento, está en un castillo. ¿Cómo puede salir? Orando. ¿Qué hizo? El Señor mandó su ángel. En el más adentro de esa cárcel, abrió la puerta, quitó las cadenas y Pedro salió de allí como un hombre libre. ¿Pero por qué? Porque la iglesia hacía sin cesar oración por él. Me pongo a pensar, ¿cómo sería si la iglesia hubiera orado a medias por Pedro? O peor que no orar nada por Pedro. Solo Dios sabe. Pero no creo que veamos el resultado que sí vemos. Pedro en triunfo, en victoria, porque la iglesia oraba por él. En Efesios 6:18, miren esto. Efesios 6:18, la necesidad de orar siempre. Yo sé, mis hermanos, que esto no está hablando de consumir cada segundo del día en oración. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de que tenemos que dormir, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que hacer otras cosas. Cuando él habla de orar sin cesar, estamos hablando de no dejar como algo habitual, como un hábito bueno, como algo que siempre hacemos, tal como respiramos, tal como comemos, tal como trabajamos, en horario para todo. No se ocupen tanto que en su día de 24 horas no hay tiempo para orar. Que hay tiempo para comer, hay tiempo para recreo, hay tiempo para trabajar, tiempo familiar, tiempo personal. Y para todo tengo tiempo, menos orar. Dice Jesús, es necesario orar siempre. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. ¿Cuántas veces encontramos la palabra todo? 1, 2, 3, 4. La necesidad de orar siempre. Ahora bien, yo sé, mis hermanos, que podemos llegar a ser tan ocupados que nuestras mentes, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para meditar en las cosas de Dios. Pero si Dios nos da el tiempo en el día, mis hermanos, nos toca a nosotros usarlo bien. Decía Pablo, aprovechando bien el tiempo. Si usted dice, no tengo tiempo para orar, analice 24 horas. No me va a decir a mí que no hay 10, 15 minutos en ese día que ha desperdiciado, que no podría haberse usado para la oración. Hermanos, esto es chocante tanto para mí como para todos. La necesidad de orar siempre. Una iglesia que ora es una iglesia en triunfo. La iglesia primitiva estaba unida en la oración. Y vemos que cuando las puertas del infierno vinieron a hacer daño contra ellos, ellos prevalecieron. No el infierno, no Satanás, no los oponentes. ¿Por qué? Porque estaban unidos, unánimes en la oración. Juan 4. ¿Qué es necesario para el Hijo de Dios? Bueno, hacer misericordia, hacer juicio, mostrar fe. Es necesario orar siempre. Y en Juan 4, 24, Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora bien, es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que yo creo de todo corazón. Pero lamentablemente quienes tienen su propia idea de lo que es adorar en espíritu y en verdad, y se adueñan de este versículo, de esta frase, y dicen, es lo que significa. Lo que significa es lo que dice. Pero permíteme ayudarles en algo en la Biblia. Muchas veces, cuando tú quieres saber lo que algo significa y lo que no significa, hace bien pensar en el antónimo, en el opuesto de cada palabra. O sea, si Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿cuál es el opuesto del espíritu? En la carne. ¿Cuál es el opuesto de la verdad? De la mentira. Muy bien. Podemos decir confiadamente entonces que Dios quiere y Dios dice que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, no en carne y no en mentira. Interesante. Porque me hace ver entonces que si algo apela a mi carne, que entre comillas se llama adoración, debo pensar si realmente es la clase de oración que Dios quiere. Porque Dios quiere que yo le adore como en espíritu y en verdad. Estoy pensando cuándo quiero demorar en esto, pero tenemos que escucharlo. Estuve hablando con esto con mis chicos hace un tiempo. La iglesia no es un negocio. No operamos bajo los mismos medios que opera un negocio. Un negocio, para ser exitoso, tiene que brindar un producto o un servicio tal como los clientes quieran, ¿verdad? Para que se quede, para que lleguen más clientes. El evangelio y la iglesia es totalmente diferente, porque primeramente, no es lo nuestro alterar nada de lo que Dios ha dicho. Simplemente somos portavoces, somos embajadores del evangelio. Estamos totalmente regidos por cómo Jesucristo instituyó su iglesia. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay libertad en muchas cosas como una iglesia quiera operar, no alterando el mensaje, pero en muchas otras cosas hay libertad, eso lo sabemos. Pero existe un pensamiento en algunas iglesias, suelen ser las modernas, que tenemos que darle al mundo lo que ellos quieren para que vengan a la iglesia y para que se sientan cómodos. Ahora bien, una persona incrédula que no tiene el Espíritu de Dios, no lo tiene, no es salvo, no lo tiene hasta que sea salvo. Entonces, si tenemos un servicio de adoración y un tiempo de alabanza para nuestro Señor y Salvador, debe traer alegría a quienes, a los que pueden adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Pero aquel que no es salvo, primeramente no tiene el espíritu, segundo no conoce la verdad. Y aún así queremos que esté de agrado con nuestra adoración y alabanza. La única forma de hacer eso entonces es bajar nuestra forma de adorar y alabar a una manera carnal y mentirosa. Porque si nos quedamos en el espíritu y en la verdad, apela a los creyentes. Pero si nuestra mentalidad es, bueno, queremos que los incrédulos se sientan cómodos en nuestra adoración a Dios, ¡qué corrupción de la adoración verdadera! Por eso, mis hermanos, no vamos a imitar los medios mundanos para atraer gente a través de la adoración y la alabanza, porque no es para ellos, es para los que tenemos el Espíritu y los que conocemos la verdad. Es lo que significa este versículo, nada más y nada menos, utilizando los mismos términos que Dios utiliza. Ahora, es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Desde Cristo nació, los magos del oriente vinieron a adorar al rey nacido los judíos. Los discípulos adoraron a Jesús declarando que era hijo de Dios en Mateo capítulo 14. Y al final de la Biblia, en el cielo, en la gloria, hay un grupo grande en Apocalipsis 4 que está adorando los atributos divinos y se postran en su presencia. Y todos adoraron en espíritu y en verdad. Ahora bien, seguimos en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículos 25 al 29. Cosas necesarias para los hijos de Dios. Hechos 5, 25 al 29. Pero viniendo uno, dióles esta noticia. He aquí, los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron al concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñases en este nombre? He aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 4, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los apóstoles habían sido amenazados, encarcelados y azotados, fueron prohibidos por los hombres de predicar en el nombre de Jesús. Y esto fue en oposición directa a lo que Jesús les había encargado, ¿no es cierto? Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y a poco tiempo, los hombres están diciendo, no pueden predicar de Jesucristo. ¿Qué hacen entonces? Si su autoridad, que es Cristo, les encargó con el mensaje de predicar el evangelio, pero los magistrados, los alguaciles, los que están en poder político, nos están diciendo que no. ¿Qué debemos hacer? Hermanos, cuando pensamos en jerarquía, podemos pensar, bueno, de manera municipal tenemos un alcalde, una alcaldesa. Pero encima de ella tenemos un gobernador. Encima de él tenemos un presidente. Y siempre alguien más. Y encima del presidente, ¿quién hay? Los votantes. Porque no lo queremos, se va para afuera en 4 años. O menos si realmente no lo queremos. Eclesiastes 5, verso 8 dice que hay uno sobre el que es más alto. ¿Sabe quién está arriba de todos, mis hermanos? Dios mismo. Por eso Pedro estaba en lo correcto cuando dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, déjeme abrir un paréntesis aquí. Esto no significa que tú no tienes que hacer caso de nadie porque no son Dios. Mamá, no te tengo que escuchar porque tú no eres Dios. Así no funciona. Pedro dijo esto en el contexto cuando el mandato del hombre iba en contra directa de lo que Dios había mandado. Así que podemos obedecer y debemos obedecer a los hombres siempre y cuando sus reglas no van en contra de la palabra de Dios. La primera vez que sus órdenes, sus mandamientos, sus ordenanzas van en contra de lo que Dios manda, estamos en plena libertad. Es más, somos exhortados a desobedecer al hombre y obedecer a Dios. No debemos usar este pasaje para decir, bueno, yo no tengo que pagar impuestos porque los hombres los mandan, Jesús no. Hay quienes abusan de la Biblia, mis hermanos, y no es correcto. Esto tiene su contexto específico. Si lo que el hombre manda va de acuerdo a la palabra de Dios, obedézcalo. Si va en contra de la palabra de Dios, debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos,
Tal vez hace 5 años podría haber dicho, bueno, nunca hemos visto el día cuando no tenía que decidir entre obedecer a Dios y a los hombres. Pero no me dejan mentir. Hace unos 4 años y algo, el hombre dijo, no pueden congregarse. ¿Cómo? ¿No puedo congregarme? No. Demasiado peligroso. Ya saben de qué estoy hablando. No pueden reunirse. Quédense en su casa. Y muchos se quedan en su casa. Lamentablemente, mis hermanos, muchos mostraron, no solamente por un mes, 2 meses, desde ese entonces, ya van más de 4 años, que estaban más dispuestos a obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahora bien, mis hermanos, no sabemos qué viene en el futuro. No sabemos en esta nación. Pero no digas, bueno, si viene el día en que la ley de Dios, del hombre va en contra de la ley de Dios, ahí voy con Dios, cuando en este tiempo libre no le estás obedeciendo. Noten que Pedro y los apóstoles no comenzaron a predicar cuando fue ilegal. Lo estaban haciendo mucho antes. Mis hermanos, yo no sé si vendrá el día en que nos digan no pueden predicar en la calle. Ojalá no venga. Pero si venga ese día, no voy a comenzar a hacerlo. Ya lo estamos haciendo. Cuando tenemos libertad para hacerlo y lo seguiremos haciendo, que digan o que no digan que se puede hacer. Porque nuestra autoridad viene ¿de dónde? De Dios. De Dios. Así que digan lo que digan los hombres. Pero nuestra autoridad es del Padre Celestial y debemos poner en práctica las cosas que Él nos mandan a hacer. No solamente cuando ya el hombre diga que no, bueno, ahí no vamos a poner rebeldes. No. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel era un orador, como no tienes idea. Un hombre que oraba y oraba y oraba. Antes de ser ilegal y cuando llegó a ser ilegal. Cuando esa conducta era permitida y aun cuando esa conducta conllevaba la pena de muerte. ¿Sabe lo que hacía Daniel siempre? Oraba con las ventanas abiertas mirando hacia Jerusalén. Antes y después de lo que haya dicho el hombre. Y es importante porque hay quienes, que estoy seguro, que si el gobierno prohíbe algo, dicen algo hipotético, no pueden leer sus Biblias. No, ¿cómo va a decir eso? Voy a comenzar a leer. Va a comenzar a leer su Biblia. Va a comenzar a hacerlo. Pero si es bueno hacerlo, debería hacerlo independientemente de lo que diga el hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 14. Vamos en orden. Hechos 14. Yo creo que vamos a tener que dividir este mensaje porque apenas voy por la mitad. Así que tendremos algo pendiente otra semana. Hechos 14, verso 22. ¿Sabe? Desde el 21 mejor. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario pasar por muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. Es un error, tanto creerlo como enseñarlo, el decir que el creyente, por ser creyente, es totalmente libre de toda adversidad. Que la vida cristiana es color de rosa. Que nada mal nos pasa. Mis hermanos, las mismas desgracias y las enfermedades que vienen y los inconvenientes de la vida, se nos pincha una llanta como los incrédulos, todo lo mismo pasa igual debajo del sol. La gran diferencia que nosotros tenemos, que el incrédulo no tiene, es que tenemos la esperanza
que cualquier cosa que estemos pasando, Dios nos acompaña y Dios nos fortalece y Dios estará con nosotros y al final de esa adversidad saldremos como oro, como decía el patriarca Job. Pablo y Bernabé estaban predicando a nuevos creyentes, confirmando sus ánimos. Y ellos explicaban que es necesario pasar por tribulaciones. Ahora, tribulación, ¿qué significa? Congoja, pena, aflicción moral, persecución, adversidad que padece una persona. Nada bueno pensamos cuando pensamos en tribulación. Cosas negativas solamente. Jesucristo habló de esto también, Marcos 4. Marcos 4, de adversidad y de tribulaciones en la vida del creyente. Marcos 4. Y esta es la parábola de los suelos, de la semilla y el sembrador. Y en Marcos 4, verso 16 y 17, dice, y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Jesús explica que cuando uno oye la palabra y la recibe, aún con gozo, es alegre, es gozoso, es nuevo, tarde o temprano, ¿qué se va a levantar? Tribulación o persecución. Un familiar que no esté contento que tú te has vuelto religioso. Un compañero de trabajo que antes las acompañabas en sus fiestas y ya dices que no. Y vienen las burlas, vienen los insultos, vienen las críticas. Jesús dice, vendrá persecución, vendrá tribulación por la palabra. Hay quienes se ofenden, se escandalizan, tropiezan. Pero no debe ser la respuesta de un hijo verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque antes de que venga la tribulación, Cristo nos dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo dijo lo mismo, confirmando y animando a los discípulos, explicándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. Ahora bien, permíteme abrir otro paréntesis. Cuando habla de tribulaciones, no está hablando de la gran tribulación. No estoy hablando de lo que el apóstol Juan escribe en Apocalipsis capítulo 6 al 18. No estoy hablando de la tribulación como la conocemos. Porque esa tribulación, sí, no es el futuro de los hijos de Dios. Ese tiempo de juicio severo sobre este mundo se conoce en Apocalipsis 6, verso 13, como la ira del Cordero. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios en cuanto al creyente y la ira de Dios? Bueno, mejor se los muestro. Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. ¿Qué nos dice Pablo acerca de la ira de Dios y el creyente? Versículo 10 dice, esperar a su Hijo de los cielos. Bueno, es lo que estamos haciendo. Estamos esperando el retorno de Cristo Jesús, ¿no es cierto? ¿Dónde está Él ahora? En los cielos. O sea, nosotros estamos aquí, esperando a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, o sea, estamos en ese tiempo. Estamos en una generación después de la resurrección de Cristo, y Cristo todavía está en los cielos. A Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Es en esta generación. Después de su resurrección, después de su ascensión, en el futuro hay ira de Dios. En el futuro hay ira severa de Dios sobre este mundo, pero Cristo ha hecho ¿qué?
nos ha librado de la ira que ha de venir. Capítulo 5 también. Capítulo 5 de este libro. Este es un paréntesis, pero es importante porque existe mucha confusión sobre este punto. Si el creyente pasará por la tribulación, sí o no. Bueno, si tú quieres, allá tú, es tu prerrogativa. Aunque las buenas noticias, aunque tú quieras, Dios no te va a dejar pasar por la tribulación si eres un creyente. Capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios no es para los hijos de Dios. Ese juicio que viene, que se conoce como la ira de Dios, como la tribulación, es para los no creyentes. Ni digamos algo. En estos días estábamos hablando con los varones hace un par de horas, que hubo una huelga de los camioneros o no sé de quiénes, y que iba a haber una escasez en los mercados. No llegó, pero por el pánico, ¿qué hace la gente? A comprar. Dígame algo. ¿Realmente crees que vas a poder sobrevivir 7 años de juicio jamás visto en este mundo? ¿Realmente crees que vas a poder sobrevivir? Cuando si tumba el internet por media hora, te descontrolas. Se va la luz por 7 días y estamos en tiempos primitivos. ¿Y vas a sobrevivir la tribulación de 7 años? No, hombre. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Gracias a Dios que no tienes que hacerlo tampoco. Los que somos hijos de Dios estamos esperando a nuestro Redentor y nuestro Libertador, Cristo de los cielos, que nos libró de la ira que vendrá. Cierra el paréntesis. Si el creyente pasa por tribulaciones, dificultades. Hablamos tribulación por la palabra. Pero también esto, 2 Corintios 2, segunda carta a los Corintios 2. Una tribulación que puede venir a tu vida es cuando un hermano, una hermana, un líder, alguien a quien tú estimas y que tú respetas, cae en pecado, en descalificación. Esta semana que pasó me enteré de un predicador que yo, no los que lo seguía mucho, pero sí me escuchaba unos sermones, buen expositor de la palabra, que cayó en desacrédito, una relación no apropiada, está fuera del ministerio. Fue una relación que tenía ya por varios años. ¿Sabe qué eso puede hacer en la vida de uno? Aunque no se participe de eso, hacer temblar su fe. Y decir, si ese hermano, que era un gigante en la fe, ese hermano que predicaba con poder, si él cayó, pues ¿qué de mí? O hasta puede pensar, no, pues si él predicaba todo lo contrario que estaba viviendo, ¿será que esto es real? Es una tribulación, mis hermanos. Algo por lo cual tú tienes que pasar y tratar con preguntas serias en tu vida. Y pensar, ¿mi fe está basada en un hombre o en Dios? ¿Será que mi fe no pasa más allá de ese predicador, que si él se cae, yo también me caigo? Por eso hacemos hincapié, mis hermanos, que nuestra fe tiene que pasar más allá de un hombre y estar firmemente arraigada en la palabra de Dios. Y cuando pasan esas tribulaciones, no nos va a afectar de manera tan seria. En la iglesia de Corinto había un hombre, según nos cuenta en la primera carta, que estaba cometiendo fornicación con la esposa de su padre, la mujer de su padre. Y la iglesia lamentablemente toleraba la situación. Estaban hasta jactanciosos de la situación. Pablo escribe una fuerte carta aconsejando a la iglesia qué hacer. En la segunda carta, Pablo está contento de que esa carta de reprensión trajo arrepentimiento al individuo. Pero quiero que noten la actitud de Pablo mientras escribía la primera carta. Y están en capítulo 2, verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas,
no para que fueses contristados, mas para que supieses cuánto más amor tengo para con vosotros. ¿Cómo? Que cuando Pablo escribió la primera carta a los corintios, que se manchaba el pergamino porque lágrimas caen de sus ojos, al pensar en ese hermano y el pecado en que estaba envuelto. Tan íntimamente estaba conectado Pablo con estas iglesias, que cuando un hermano cayó en pecado, que le afectaba a él. Era una tribulación, era una angustia del corazón. ¿Por qué? Porque Pablo vio a estas personas no como clientes, no como sujetos y él es rey, no, como hermanos en Cristo. Y si mi hermano cae en pecado, a mí me afecta. Si mi hermano pasa por una situación difícil, a mí me afecta. Me trae angustia, me trae tribulación. Y qué bueno que durante todo ese proceso el Señor nos sostiene. Mis hermanos, si no ha venido a tu vida, vendrá un día cuando viene tribulación por otra persona. Algo que usted escucha, algo que te comparten. Y va a hacer titubear tu fe. Ahí vas a ver si tu fe está cimentada en Dios, en su palabra, o si su fe nada más está basada en un hombre. Dos pasajes más, vamos a parar. Filipenses 4. Tribulaciones necesarias para los hijos de Dios. Ahora, si sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial, no debemos pensar que Dios es un masoquista, que a Él le gusta vernos sufrir, como una especie de tirano. No. En cada tribulación que viene a nuestra vida, que Él permite llegar a nuestra vida, hay un propósito. A un Job que pasó por cosas sin precedente. El Señor obró en su corazón y él nunca perdió su fe en Dios durante todo ese tiempo, mis hermanos. Así que cuando nosotros pasamos por algo, debemos confiar en que el Señor está obrando un mejor futuro para nosotros. Algo para formar y moldear nuestras vidas, incluyendo la tribulación que encontramos en Filipenses 4:14. Sin embargo, bien hiciste que comunicaste juntamente a mi tribulación. Ahora, nada más leyendo ese versículo, ¿de qué está hablando Pablo? No lo leímos por cuestión de tiempo, pero en versículos 10 al 13, ¿sabe de qué tribulación Pablo está hablando? Una tribulación económica. Falta de apoyo. Él confiesa, yo he estado con hambre y he estado con abundancia. Y en medio de esa tribulación, ustedes comunicaron juntamente conmigo. Ustedes, los filipenses, me han ayudado. No cabe duda, mis hermanos, que una fuerte tribulación es una crisis económica. Y aún así, pasando por esa crisis económica, tal vez no por culpa nuestra, no porque fuimos desperdiciando dinero, una enfermedad, de desempleo, lo que haya sido que causó esa crisis económica, puede enseñarnos algo muy importante. Que ni siquiera nuestra propia vida podemos sostener si no es por la ayuda y la misericordia de Dios. Hay quienes creen que el dinero responde a todo. Si tengo dinero, puedo responder todo. No, para nada. Y aún una crisis económica donde usted dice, yo no sé qué voy a hacer. Los biles son tantos de lo que tanto que tengo. Voy a tener que escoger. Difícil la situación. Muy difícil. Y aún así, Dios te enseña que la dependencia nuestra no debe ser el bendito dólar, sino en Dios, que nos da el poder para trabajar, para hacer riquezas, para pagar las cosas que tenemos que pagar. Así que esas tribulaciones cumplen un propósito divino. Bueno, vamos a parar ahí por hoy, porque hay mucho más que decir y mejor en vez de apresurarlo, vamos a dejarlo para otra semana. Iniciamos con un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, a ti te digo, os
es necesario nacer otra vez. Hay que nacer del Espíritu. Si usted ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios, es el mero comienzo. Hay muchas otras cosas necesarias. No para que te mantengas salvo, ni para que seas más salvo, sino cosas por las cuales tú vas a pasar. Te hará bien pasar por estas cosas. Te va a formar, te va a moldear, te va a mejorar para el uso de Dios. Y algunas cosas, mis hermanos, cuando estamos en ellos, duele, es difícil. Algunas cosas son muy alegres. Pero hay muchas cosas necesarias para los hijos de Dios. Vimos unas cuantas, veremos más en la otra semana. Vamos a orar, que Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos habla siempre. Es personal, es relevante esta palabra. No tenemos que tomar otro libro, el periódico, la revista, Señor, para ser relevantes. Este libro es más relevante que el periódico de hoy, porque es divino, es inspirado, es preservado de un Dios santo para nosotros. Gracias, Señor, por lo que pudimos ver en esta mañana. Vimos claramente que la vida cristiana es una jornada. Y hay muchas cosas que son necesarias en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, tomar atención, prestar atención a tu palabra. Señor, en lo que estamos fallando, muéstranos los errores. Y haz que acatemos tu santa palabra. Señor, yo estoy seguro que como tú has hablado con mi vida, has hablado con cada uno de mis hermanos sobre cosas que tenemos que fortalecer en nuestra vida. No queremos ser descuidados en nuestra vida espiritual. Más bien queremos vivir la vida cristiana en abundancia. Así que haz que tu palabra penetre en nuestro corazón y que quede allí para siempre. Bendice el tiempo de evangelización y predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo que pedimos todo esto. Amén y amén.